Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a miércoles y parece que lo hago adrede, Elisa de la Nuez, buenos días. Pero hay sesión de control al gobierno y tú vuelves a estar aquí sentada, que el otro día dijiste, me hace sufrir, no me acuerdo cuál fue la expresión que tú utilizaste, pues hoy vuelve a haber sesión de control. Sí, ya me he dado cuenta. Buenos días lo primero y efectivamente hoy me toca sufrir otra vez. Creo que el miércoles que viene, en la semana que te voy a intentar poner otro día, gracias, para que no tengas que vivir este calvario. Hoy hay sesión de control al gobierno y vamos a escuchar de nuevo, yo creo y supongo que sin sorpresas, porque evidentemente los temas van a ser los mismos que todos los miércoles en la sesión de control, pero como mínimo vamos a escuchar ese intercambio de palabras entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. En el abierto también esta mañana José María Lasalle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Y en nada saludamos a Joan Subirats, que estará en Radio Barcelona. ¿Está ya? Sí, Joan, hola. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? Buen ahí día. está, Joan. Yo creía que te estabas resistiendo como hay sesión de control, ¿no? por no pasar por este trago. Pero yo creo que está bien que además lo contemos y lo demos, porque también así los ciudadanos saben un poco en qué se ha convertido una sesión de control que debería, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí, que debería utilizarse, bueno, pues para pedir al gobierno respuestas a temas muy concretos. Es posible que hoy sobrevuele el tema de la vivienda, pero que al final se convierte sobre todo en una exhibición de unos y otros, de a ver quién grita más o quién la dice más gorda, sobre todo en ese intercambio por parte del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a abrir ya el análisis y lo vamos a hacer con un tema que destapamos aquí en la cadena SER, que es la crisis de los cribados en Andalucía, los cribados del cáncer de mama. Esta tarde, a las 4 de la tarde, hay un pleno en el Parlamento andaluz dedicado monográficamente a esto. Ahora vamos a ir a ello, pero primero la secuencia de ayer. Porque ayer por la mañana les contábamos que las mujeres afectadas por los cribados, las mujeres que están juntas en esa asociación que hemos conocido a raíz de todo esto, que se llama AMAMA, ayer denunciaron que al ir a consultar su historial en la web habían desaparecido imágenes de las mamografías que les habían hecho y de las que estaban esperando una respuesta. Muchas de ellas iban a buscar esta imagen de las mamografías porque las necesitaban, porque ante la falta de respuesta por parte de la sanidad pública, por parte de la Junta, bueno, habían optado por ir a un médico privado, pero necesitaban la imagen de esas pruebas que les habían realizado. Y algunas de ellas dijeron, al ir a buscar esas imágenes, al ir a buscar esas mamografías o esas ecografías, han desaparecido de la web. En otros casos, lo que les pasaba es que notaban que había habido alguna modificación en su historial. Pidieron la intervención de la Fiscalía. Y la respuesta que dio la Junta después de esta denuncia de AMAMA, la respuesta que dio el nuevo consejero de Sanidad, hombre de máxima confianza del presidente andaluz, Juanma Moreno, fue esta. Desde el cariño, desde la mayor cercanía y solidaridad, le digo a la Asociación de Mujeres de Sevilla, la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Sevilla, que por favor deje de lanzar infundios y que deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud. Antonio Sanz es el nuevo consejero de Salud, el que tomó el relevo de la consejera anterior, que recordemos en este programa acusó a las mujeres de AMAMA de manipular. Bueno, pues ayer su relevo, el consejero Antonio Sanz, desde el cariño, eso sí, pero les decía que estaban lanzando infundios. Bueno, esto era ayer a mediodía, pues a última hora, pasadas unas horas, la Junta de Andalucía admitió que era cierto, que es verdad que hay historiales modificados, sobre todo que hay historiales de los que habían desaparecido estas mamografías, estas imágenes. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días. ¿Qué explicación da la Junta para la desaparición de estas mamografías? Pues un fallo informático, una caída puntual del sistema en la plataforma Clic Salud que la Junta atribuye a la sobrecarga por el incremento de mujeres que accedieron a consultar sus pruebas después de esa denuncia de AMAMA en la Fiscalía. Sin embargo, la Junta en su cuenta de la red social X reconocía ayer que la desaparición de pruebas venía produciéndose ya en los últimos días. Para AMAMA es la prueba evidente de que la Junta pretendía sustituir
el diagnóstico de prueba sospechosa por el de prueba probablemente benigna, lo que, a juicio de esta asociación, perjudica a las afectadas que decidan interponer una denuncia judicial. La Junta acaba de confirmar que el servicio ha quedado restablecido a la 1:36 de la madrugada y que el consejero de Sanidad acusó a Mama de lanzar infundios porque habían denunciado el borrado de pruebas, y eso no es verdad, porque ya vuelven a estar disponibles en el sistema. Para la oposición y los sindicatos, Sanz y la Junta se equivocan atacando a las afectadas, una prueba más, dicen, de un escándalo que ya vaticinan seguirá creciendo. Pues así llega ese consejero recién nombrado, Antonio Sanz, a su estreno, porque esta tarde, como decíamos, se va a celebrar, como estaba previsto, un debate monográfico en el Parlamento andaluz para analizar qué ha pasado con los cribados, y él va a ser la voz del gobierno en este caso, ¿no, Diego? Sí, va a comparecer Antonio Sanz, no lo hará el presidente, como reclamaba en bloque la oposición. Moreno Bonilla, que ha reconocido ya que la sanidad pública andaluza tiene un problema estructural, cuando hace 2 semanas lo limitaba al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La Junta va a detallar en este pleno los planes de choque que contemplan contratar hasta 1.200 nuevos médicos. El problema es que no se pueden contratar porque no quieren ir al SAS. El presidente del sindicato médico, por ejemplo, decía Ángels esta semana que un médico en la privada en Sevilla gana en una semana lo que uno del SAS en un mes. Todos los partidos exigen ya más dimisiones ante un escándalo que de momento se ha cobrado a la consejera de Salud y también a 2 altos cargos, y que amenaza muy seriamente las expectativas electorales del Partido Popular en Andalucía, que hasta hace 3 semanas auguraban unas autonómicas en junio sin rival para Moreno. Ese viento electoral tan favorable hoy, Ángels, ha cambiado. Diego, gracias. Hasta luego. Bueno, volver a tropezar el gobierno andaluz en la misma piedra. Recordábamos que fue aquí la anterior consejera cuando desvelamos el asunto de los cribados, de esa falta de respuesta a 2.000 mujeres, en principio, que no sabían que sus mamografías eran sospechosas. En la entrevista que le hicimos aquí en Hoy por Hoy fue cuando ella acusó a esas mujeres de manipular, y ayer es el consejero el que dice que están lanzando infundios. Si después la explicación, que puede ser, no puede ser, pero la explicación que da la Junta es que ha habido una caída informática, que menos digo yo, ¿no? Que el consejero esté al tanto de lo que está pasando, sobre todo porque va a responder a una denuncia que han hecho estas mujeres ante la Fiscalía porque han entrado en la página web y no estaban las mamografías que estaban buscando. Joan, yo no sé si esto denota un nerviosismo y además hacía referencia ahora, Diego, a las consecuencias electorales que pueda tener esto para Juanma Moreno. Yo no sé si esto denota el nerviosismo que hay en la Junta por este tema. Bueno, yo creo que lo que se detecta claramente es que el tema ha tocado un punto muy sensible en la percepción social sobre la cuestión de cómo funciona la Junta de Andalucía. El relevo de la consejera de Sanidad, se intentaba, digamos, de alguna manera responder a ello. No hubo suficiente. Ha tenido que nombrar Juanma Moreno a su número 2, sí, Antonio Sanz, porque es consejero de presidencia. Sí. O sea, y ahora acumula, aparte de su función de presidencia, la de sanidad, lo cual quiere decir que se reconoce que esa crisis es de un nivel muy profundo. Hay un tema muy de fondo también, que lo acabáis de mencionar, que es que yo creo que si la sanidad pública no funciona como tiene que funcionar, un sector muy significativo de la clase media puede empezar a pensar que no tiene asegurada el control de su salud en el ámbito público y empieza a ir cada vez más al ámbito privado. Habéis hablado, por ejemplo, de que se piden un poco las mamografías, se buscaban las mamografías para poder ir a un médico privado. Esto, evidentemente, hay mucha población de Andalucía que no lo puede hacer porque no tiene los medios para pagarse una mutua privada, pero esto pone en peligro una de las claves del estado de bienestar, ¿no? Que es que, digamos, hay una amplia parte de la población, una gran mayoría de la población, que confía en los servicios públicos, sobre todo en sanidad. Si esto no es así, esto va muy al fondo. Entonces, esto ha sido querido, no ha sido querido, forma parte de una estrategia de la Junta de Andalucía en los últimos tiempos, en los cuales se ha abandonado la inversión en el sector público de salud para favorecer de alguna manera las mutuas privadas. Es verdad que el propio presidente Juanma Moreno ha reconocido que quiere fichar para el año que viene o quiere contratar para el año que viene más de 5.000 personas del ámbito médico, del ámbito sanitario, quiero decir, de ellos 1.000 médicos más, lo cual es reconocer que ha habido un problema de falta de inversión estructural en el tema de la sanidad. Es decir, realmente, a partir del tema del cribado,
lo que está aflorando es en esa especie de iceberg, ¿no? Digamos, hemos visto la parte de arriba, que es el tema del criado, y ahora empezamos a ver que hay un problema mucho más de fondo, que es el problema de la sanidad pública en Andalucía. Lasalle. Sí, yo creo que es un problema que desgraciadamente comparten la totalidad de las comunidades autónomas. Creo que el sistema sanitario en nuestro país está en gran medida asomándose a un colapso estructural como consecuencia precisamente de que ha faltado inversión, coordinación, capacidad para poder realmente vislumbrar con prospectiva hacia dónde evolucionaba la demanda sanitaria en nuestro país y las fórmulas de acoger una paulatina privatización de la sanidad a través de mutualidades privadas tampoco está siendo realmente eficiente, porque estas también están colapsando. Es decir, el caso de Madrid, y lo digo desde un testimonio personal, es una realidad que está ahí. Es decir, yo esta semana he tenido que ir a una clínica, y no voy a decir el nombre, pero es que prácticamente está reproduciendo las colas y está reproduciendo el diferido en la prestación del servicio para hacer pruebas de cualquier tipo. En la sanidad privada. En la sanidad privada. Y aquí se está produciendo algo que Joan indicaba muy correctamente, y es que está provocando el malestar creciente de esa clase media que no solamente está con sus impuestos pagando la sanidad pública de todos, sino que al mismo tiempo, por las razones que sean, que no vamos a analizar porque tendría que hacerlo yo también en mi caso, pero creo que prácticamente todos los que también tenemos un seguro privado, han llevado a que acudamos también a la sanidad privada como un complemento asistencial en función de nuestra capacidad de renta. Y esto es lo realmente problemático, porque no solamente se está generando desigualdad, sino que es que se está generando un colapso sistémico que es consecuencia probablemente de una falta de adecuada prospectiva a la hora de evaluar correctamente cuál era el horizonte al que nos asomábamos a través de un sistema universalizado de salud, que es un presupuesto indispensable de un estado del bienestar, pero al mismo tiempo de los problemas que plantea, que sean probablemente las comunidades autónomas quienes tengan que estar gestionando cotidianamente con sus presupuestos y con su capacidad presupuestaria también la inversión en este tipo de infraestructuras, que por la propia naturaleza de las mismas es cada vez más compleja de llevar con una mirada muy localizada y muy pegada al territorio, sobre todo cuando la calidad de determinados equipos técnicos, cuando la coordinación de determinados servicios o se coordina o los costes estructurales se incrementan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí haría falta que realmente un ministerio como es el Ministerio de Sanidad, que en parte se limita a una gestión por arriba del conjunto de nuestra sanidad, viera cómo sus competencias, pero eso implica entrar en el modelo constitucional, etcétera, debería también ir pensando en cómo afrontar, como se vio con el tema de la pandemia en su momento, que para problemas que ya son sistémicos hace falta también soluciones sistémicas que implican, evidentemente, una implicación del gobierno del Estado. Sí, yo por mi parte en la misma línea, ¿no? La reacción, digamos, de una gran torpeza, porque es evidente que lo primero que tiene que hacer, y más un consejero que llega al puesto después de la dimisión del anterior, es enterarse de lo que está pasando, cosa que, oiga, pues si hay una asociación que dice que no están las mamografías, pregunte usted qué pasa con eso, ¿no? Antes de salir a decir que si hay infundios, en fin, eso es lo primero. Segundo, una cosa que conviene recordar, que es que el tema de los datos son datos públicos y, por tanto, una explicación de por qué unos datos no aparecen es algo obligatorio para alguien que maneja datos públicos. Pero bueno, lanzado eso, y estoy de acuerdo que el nerviosismo político, yo creo que el tema de fondo es el que ha comentado también José María, ¿no? Es que estamos hablando de un problema estructural y no solo de la sanidad andaluza, ya nos gustaría, sino en general de todas las comunidades autónomas, que viene motivado por la demografía. Esto es muy claro, es decir, tiene usted una población mucho más envejecida y tiene usted mucho más población. Esto evidentemente presiona al sistema nacional de salud.
salud. Claro, que esto te pille de nuevas es lo que llama mucho la atención, porque como tantas otras cosas, esto son cosas previsibles. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente esto no se improvisa de la noche a la mañana. 5.000 médicos no te salen debajo de las piedras. Esto te guste o no te guste. Por tanto, tenemos un problema a corto plazo clarísimo. Incidir también en la falta de confianza que pueden tener, no digo las clases medias, todo el mundo en una sanidad que tiene este tipo de problemas. Y con respecto a lo que decís de los seguros médicos, totalmente de acuerdo. Es que efectivamente los seguros médicos también se colapsan, porque claro, la población, digamos, que se lo puede permitir, va pasando de un lado a otro. Y como digo, que los médicos no se improvisan ni son más. Por lo tanto, un problema estructural, de acuerdo que hay que, digamos, que darle la importancia que tiene, y no tiene una solución a corto plazo. Esto es como la de la vivienda. Me temo que mañana no vas a tener la sanidad pública funcionando como debería, y algo que, de nuevo, llama la atención que no se haya visto venir, porque claro, la demografía es la que es. No se haya visto venir. Yo recuerdo, perdona, Joan, ahora voy contigo, pero recuerdo antes, cuando sucedió toda la pandemia, que se cuestionó el momento en el que estaba la situación sanitaria, esas primeras declaraciones de intenciones por parte del gobierno, por parte también de las comunidades, de decir, hay que hacer, yo recuerdo una frase, yo la he repetido aquí 1000 veces, del propio Pedro Sánchez, diciendo, habrá que hacer un libro blanco sobre la sanidad. O sea, en aquel momento ya nos dimos todos cuenta de que la sanidad iba a tropezones, o sea, que iba funcionando, pero que tenía muchos problemas. Ese fue el gran toque de atención. Es verdad que fue a partir de una pandemia, pero es que desde entonces, ahora, no ha pasado prácticamente nada. Déjame que haga tanto Joan como Lasalle quieren hablar. Hago una pausa, que a la vuelta voy con ellos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Joan Subirats, José María Lasalle, Elisa de la Nuez. Enseguida les doy la palabra tanto a Subirats como a Lasalle, que querían hablar. Hablábamos del problema estructural de la sanidad a partir de la crisis de los cribados en Andalucía, pero quiero añadir una sola cosa, porque además, como Lasalle apelaba al papel que podría jugar o que debería pensarse jugar el Ministerio de Sanidad, recordar que el Ministerio de Sanidad, a partir de esta crisis de los cribados, ha pedido a las comunidades autónomas, saber dónde están los problemas, exactamente los problemas estructurales, en cuántos lugares puede estar ocurriendo lo mismo o parecido a lo que está pasando en Andalucía. Ayer les contábamos que hay 4 comunidades del Partido Popular que no quieren compartir los datos con el Ministerio de Sanidad. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Hoy ya sabemos que todas las comunidades del PP han pactado oponerse a enviar información al Ministerio. El Gobierno dice que puede ser porque los datos son malos, y además entra la Asociación Española contra el Cáncer, que denuncia precisamente que lo que está faltando son datos. Sí, las comunidades del PP utilizan en las cartas, no con mayor o menor dureza en el tono, los mismos argumentos para no enviar a Sanidad los datos sobre los cribados, que si es competencia exclusiva autonómica, que si el Ministerio no tiene desarrollado el sistema informático, que si no tienen claro los indicadores que tienen que enviar. Y luego está la arremetida contra Mónica García, que lleva días denunciando que la crisis de Andalucía es la consecuencia del modelo del PP, de la privatización y la falta de inversión sanitaria, y la acusan de hacer política y de querer fiscalizar su trabajo, como dicen Valencia, a lo que Madrid añade también lo de manosear los datos. Ante esta estrategia coordinada, pues el Gobierno cree que no mandan la información porque los datos de los cribados son malos. Pilar Alegría. ¿Qué problema tienen las comunidades autónomas con la transparencia? ¿Por qué no quieren dar esos datos? ¿Acaso es que no son datos buenos? Y sinceramente ese oscurantismo nos preocupa mucho, pero nos preocupa mucho sobre todo porque estamos hablando de la salud de muchas mujeres. Andalucía, Ángeles, es la más suave en su carta, aunque también habla de utilización partidista, y su consejero es el único que pide a la ministra de Sanidad que convoque un consejo interterritorial. El caso es, como decías, que la Asociación Española contra el Cáncer lamenta la ausencia de un buen mapa estadístico sobre los cribados y la realidad del cáncer. Isabel Orbes, la directora general. Llevamos mucho tiempo hablando de la falta de datos en nuestro país, falta de datos públicos, falta de datos accesibles, falta de datos comparables y falta de datos actualizados. Para conseguir la equidad de todos los españoles, todos tenemos derecho a tener la misma sanidad, independientemente de donde estemos y de nuestro código postal.
Y para demostrarlo, la asociación cuenta que en su plataforma Más Datos Cáncer solo han podido recoger 69 indicadores de los 159 posibles, es decir, solo un tercio y además muy parciales. Ante este enfrentamiento entre Sanidad y las comunidades del PP, exige consenso y compromiso a todos los políticos en torno a este asunto de los datos del cáncer y de los cribados para la detección precoz, porque dicen salvan vidas. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Joan, ¿qué querías hablar? Sí, bueno, todo esto pone de relieve lo que decía un poco antes, ¿no? Decíamos los tres, ¿no? Pero esta idea un poco del iceberg, ¿no? O sea, por arriba hemos visto lo de los cribados y empieza a aflorar el conjunto de problemas del sistema. Yo creo que hay un tema demográfico, lo decía Elisa, que es importante. Tenemos un sistema pensado para agudos y cada vez tenemos más crónicos. Esto no liga con el tema de los cribados, porque allí realmente es un problema de agudos, pero el sistema le cuesta mucho funcionar porque tiene que atender cada vez a una gran parte de la población que va a tener una mala salud de hierro, por decirlo así. Es decir, que va constantemente y sistemáticamente a tener problemas por la edad, por su cronicidad. Y esto va a obligar a cambiar hacia una lógica más sociosanitaria que estrictamente sanitaria. Esta es una parte del problema. La otra parte del problema, lo que decía antes José María sobre el papel del Ministerio de Sanidad. Precisamente en el tema de los datos, es un tema en el Ministerio debería hacer una función, digamos, de carácter federal, por así decirlo, que trabajar muchísimo más con los datos. Es insólito que precisamente uno de los grandes avances en sanidad, que es que mi historial clínico, si hoy me pongo malo en Vigo o en Sevilla, el historial clínico que tengo en Barcelona va a viajar y va a permitir que en cualquier sitio de la sanidad pública me puedan atender. Si la gente empieza a ocultar datos, esto es terrible, porque precisamente es uno de los grandes avances en el tema de sanidad, es que el historial clínico sea accesible desde todas partes. Si ocultar datos implica intentar evitar tener problemas, entonces realmente necesitamos un Consejo Interterritorial de Salud muy sólido, que trabaje en una lógica federal y que avance. Y es absurdo criticar diciendo que esto es hacer política. Solo faltaría que no hiciéramos política en esto. La política consiste en discutir quiénes son, cómo se distribuyen costes y beneficios, quiénes son perjudicados y quiénes son beneficiados. Por lo tanto, se tiene que hacer política sobre esto, es evidente. Aparte de que es que en el ámbito precisamente de la gestión de los datos, a través de la existencia de una agencia de protección de datos, a través de la existencia de mecanismos ya de interoperabilidad que están haciendo posible que los datos circulen y haya una intercambiabilidad de información que facilita en un montón de ámbitos precisamente la capacidad de respuesta por el conocimiento que se tiene gracias a esa información de los problemas que van acuciando al sistema, como es en el caso de la salud de manera evidente, es algo que hay que trabajar, profundizar, pero también lo digo desde otro estilo. Me explico, es decir, está muy mal por parte de las comunidades autónomas emitir una carta de respuesta en esos términos tan poco institucionales, vamos a decirlo así, pero también la ministra debería comprender que si estás dirigiéndote a las comunidades autónomas y estás buscando su cooperación y su colaboración, no debes hacerlo en los términos en los que también se ha dirigido. No voy a repetir las declaraciones que hizo en la televisión pública al respecto. Es decir, si trabajamos por la cooperación, trabajemos desde el sentimiento real de comprender que es necesario cooperar. Cooperar en salud, pero es que los problemas que estructuralmente están emergiendo en nuestro país están afectando directamente a todos los ámbitos del estado del bienestar. Está pasando en la educación, está pasando en la universidad, está pasando en la movilidad, que descubrimos el otro día, porque también en un ejercicio de transparencia desde el Ministerio se nos informó que nuestras máquinas de AVE estaban envejecidas por el transcurso del tiempo, etcétera, etcétera, que ponen de manifiesto que todo lo que hemos sostenido alrededor de una lógica del estado del bienestar se nos está desmoronando. Y esto es lo tremendo. Déjame, que podemos continuar aquí después de la pausa, porque vamos a escuchar ese arranque de la sesión de control al gobierno y podemos continuar por aquí, que pedía la palabra Elisa.
escuchar el sonido ambiente como todos los miércoles, casi todos los miércoles, de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a punto de empezar, con todos estos temas. De momento lo que hemos puesto nosotros sobre la mesa es la crisis de los cribados, la crisis en la sanidad andaluza, que de alguna manera demuestra la crisis estructural de la sanidad. Está también el tema de la vivienda, ese propio enfrentamiento que hay entre los socios de Gobierno por la gestión que está haciendo la ministra de Vivienda, pero también evidentemente la corrupción, con las novedades sobre el caso Ábalos y la participación de Leire Díez. Vamos a ver qué de todo esto sale en esta sesión de control y sobre todo en esa primera pregunta que van a poder escuchar del líder de la oposición al presidente del Gobierno. Los escaños, vamos a reanudar el pleno. Anuncia ya el inicio de la sesión la presidenta del Congreso. Antes debo pedirles por segunda vez esta semana que guardemos un minuto de silencio. Esta vez será en recuerdo de Marta, la joven de 21 años asesinada ayer por violencia machista en Madrid. Ayer les contábamos precisamente la detención de la expareja de la última mujer asesinada en Villaverde, asesinada a puñaladas en la misma habitación en la que se encontraba el bebé de 15 meses que tenía la mujer junto con su presunto asesino. El asesino fue detenido ayer y pasa a engrosar, Marta, la lista de mujeres víctimas de la violencia machista este año. Este minuto de silencio que se repite en demasiadas ocasiones en el Congreso de los Diputados. Recordemos que Marta estaba acogida al sistema Biogen, aunque con riesgo bajo, y es verdad que había habido denuncias, estaba en el radar del Biogen, pero esto no fue suficiente para que su expareja, para que su exmarido la asesinara a puñaladas el lunes pasado en Villaverde. Así pues, nuevo minuto de silencio en el Congreso de los Diputados por una nueva muerte por violencia machista, un nuevo asesinato por violencia machista en España. Muchas gracias. Después del minuto de silencio, dará inicio esta sesión. Con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Las primeras preguntas van dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, cada vez que le pregunto sobre corrupción, usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidente del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? ¿Y qué dato justifica que usted ordene a un alto cargo de Correos, la señora Leire Díaz, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue? Nada más, muchas gracias. Hace referencia al lapsus de ayer de Yolanda Díaz, que en lugar de gobierno de progreso, dijo gobierno de corrupción, y a las últimas informaciones de Leire Díaz que aparecen hoy en todos los medios. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Presidenta, señoría, lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón en lapsus. Señoría, o es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo, o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus, sino incultura. Bueno, vamos al tema. Este gobierno, señoría, gobierna. No ha renunciado a gobernar, como usted plantea en su pregunta. Gobierna. Ayer mismo, ¿qué hicimos? 500 millones de euros para los enfermos de ELA. Reforzando el Sistema Nacional de Dependencia. Sí. 27 millones de euros a los agricultores afectados por los incendios de este pasado verano. A diferencia del señor Mazón, que lleva 9 millones de euros en el cajón sin utilizar para las víctimas de la Dana un año después. O también la aprobación de la Estrategia de Turismo Sostenible. Usted es el que ha renunciado, señoría. Ha renunciado a hacer una oposición útil. Ha renunciado a poner orden en su partido, señoría. Claro que sí. Ha renunciado, por ejemplo, a exigirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de cribados, que es la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud. Ustedes dijeron, señoría, que habían sido 4 casos y resulta que son 2000. La asociación AMAMA dice que se han
han desaparecido datos de sus historiales clínicos. Ustedes dicen que es mentira y posteriormente, 7 horas después, comentan que ha sido un error informático. Mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección de las mujeres, señoría. Es la forma que ustedes tienen de gobernar. Señorías, ustedes han renunciado a muchas cosas. ¿Ha renunciado usted incluso, está un tris, de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal? Hace referencia el presidente del Gobierno a la literalidad de la pregunta que estaba registrada por parte del líder de la oposición, que es: ¿ha renunciado usted a gobernar? Era esta, ¿no, Sastre? Que a mí se me olvida. ¿Ha renunciado a gobernar? Ha renunciado a gobernar, y hacía referencia a la pregunta que no ha formulado así Alberto Núñez Feijóo. Mire, yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba usted el hospital de la Ciudad Autónoma de Sevilla. Pero, en fin, allá usted, señoría, como le gusta ser el presidente de la corrupción, pues sigamos. Mire, el 90% de los hogares declara haber perdido poder adquisitivo, mientras el 40% de los alimentos han subido. La vivienda la ha convertido usted en el primer problema de preocupación de los españoles. Ha subido el precio desde que usted es presidente un 38%. Y eso sí, han subido casi 100 veces los impuestos. Y los españoles nos preguntamos: ¿dónde está nuestro dinero? Si la deuda pública no ha parado de subir con usted y no mejoran los servicios públicos, ¿por qué no le explica a usted al electricista, al fontanero, al panadero que se levanta a las 5 de la mañana porque tiene que pagar un 40% más de impuestos? ¿Sabe una cosa? Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos. Mire, después de 7 años de gobierno, a los jóvenes que no pueden adquirir una vivienda les ofrece llamar por teléfono y un anuncio de publicidad institucional que es una vergüenza. No me extraña que la mitad del gobierno le pida que cese a la ministra de Vivienda. Y las familias que no llegan a fin de mes, usted les ofrece otro vídeo que no es un lapsus, es un vídeo del señor Sánchez para cambiar la hora. Mire, no subestime usted la inteligencia de los españoles. ¿Sabe los únicos que viven mejor en España ahora? Su gobierno, los 1000 asesores y los que iban todos con usted en el coche de las primarias. Mire, le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije: ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto: desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? Muchas gracias, señoría. Pues ha dejado muy poco tiempo Pedro Sánchez para la respuesta. Claro que tiene tiempo suficiente para esta pregunta tan directa, o un sí o un no, tiene tiempo. De hecho, se lo preguntamos nosotros la semana pasada y fue un no rotundo. Vamos a ver. La semana pasada fue lo del ánimo, Alberto. Exacto. No, hace 2 semanas. O hace 2. Sí. Y se repite, como cada sesión de control, el aplauso largo de la bancada popular. Muchas gracias, señora presidenta. No. ¿No? Mire, usted va deseando siempre mala suerte a España. Señoría, mire, hace ya unos años, en marzo de 2023, usted dijo que para sostener las pensiones en nuestro país se necesitarían crear 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo. Hoy se han creado 1,7 nuevos millones de puestos de trabajo. Por tanto, se garantizan las pensiones y España va bien gracias a este... Pues le ha respondido con la rotundidad. La pregunta era directa: ¿se ha financiado legalmente su partido? Y la respuesta ha sido no. ¿Y ese España va bien que incorpora a Pedro Sánchez en su respuesta? El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Joan Subirats, José María Lasalle y Elisa de la Nuez, en esa especie de realidad paralela que sabíamos que íbamos a vivir, de lo que estábamos hablando aquí y lo que después pasa en esa sesión, al menos en el primer cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno. Es verdad que después hay fuerzas políticas que sí van a lo concreto sobre la gestión del gobierno, que es de lo que se trata una sesión de control al gobierno, de fiscalizar lo que hace el gobierno y preguntar por los asuntos que realmente preocupan a la gente. Y eso me lleva a retomar la conversación que manteníamos aquí a partir de algo que ha dicho José María Lasalle, que me parece muy importante, y es hablado de la necesidad de algo que parece imposible, visto lo visto, esa necesidad de cooperar en los ámbitos del estado del bienestar. Y ponía el ejemplo de la sanidad, de la educación, con el tema de las universidades, por ejemplo, de la vivienda, de la que hablaremos ahora. Y tú querías hablar, Elisa. Sí, yo sobre todo completar un poco el tema de los datos, ¿no? No puede haber una política pública seria sin manejo de los datos. Y los datos, como he dicho al principio, y es importante, los datos son
son públicos, es decir, son los datos de los ciudadanos. Por tanto, ningún gobierno, ni autonómico, ni estatal, ni de nada, puede ocultar o no dar unos datos porque le viene mal, porque pueden poner, digamos, de relieve que sus políticas públicas no funcionan adecuadamente. Yo creo que esta idea es fundamental y que claro que eso debería ser algo absolutamente, como diría, normal, que eso efectivamente podría ser algo que el Ministerio de Sanidad debería poder gestionar y que además es posible técnicamente, que yo creo que esto también, ¿no? Porque los datos sanitarios, como sabéis, son datos especialmente protegidos, pero como es normal, eso se puede tecnológicamente hacer para que no se acceda, digamos, de forma indebida. Por tanto, esta idea de que los datos son públicos, que los datos son de los ciudadanos, que no se pueden ocultar en ningún caso y que son necesarios para abordar políticas públicas rigurosas y, por supuesto, con la coordinación de todos, creo que conviene repetirla mucho, porque a veces da la sensación de que los datos parece que son de las administraciones, ¿no? Es que yo no los quiero dar, es que me viene mal. Yo llevo muchos temas de transparencia y siempre que hay resistencia a dar los datos está públicos... ese punto de rebelión de las comunidades, en este caso de las comunidades del Partido Popular. En este caso, pero que lo que quiero decir es que siempre que hay resistencia a dar datos públicos, y lo conozco, digamos, por mi vida profesional, es porque hay algo que no les viene bien o que quieren ocultar o que mejor prefieren que no se sepa, ¿no? Y entonces yo creo que esta idea, trasladarla, es muy importante. Los datos son públicos, son de los ciudadanos y son la base para poder hacer políticas públicas rigurosas y serias. Vamos a hablar de la vivienda, que es otra de las cuestiones que ha estado en la actualidad en estas últimas horas, sobre todo por ese, vamos a decir, desacuerdo que hay entre las dos partes que forman el gobierno, entre el Partido Socialista y En Sumar. Hay una especie de malestar dentro de la formación de Yolanda Díaz por la gestión que está haciendo la parte socialista del gobierno en el tema de vivienda. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Hasta el punto de que ayer, y hoy la ha vuelto a señalar también el presidente del Partido Popular, ayer Sumar fue quien llegó a sugerir, a insinuar la dimisión de la ministra de Vivienda. Después dijo que no quería tanto, pero bueno, la discusión de hecho ya se había colocado, ya estaba en el aire, así que le preguntaron a la ministra por ese vídeo polémico al que también ha hecho referencia Alberto Núñez Feijóo, un vídeo que ha lanzado el equipo del Ministerio de Vivienda y que ha despertado bastantes reacciones, y por esa petición de dimisión. La ministra lo despachó hablando de sus compañeros de gobierno, diciendo, bueno, lo que quieren es llamar la atención. Sí, la vivienda es uno de los temas que más enfrenta a los socios ya desde la legislatura pasada, pero ahora Sumar ha dado un paso más, llegando incluso a sugerir que la ministra Isabel Rodríguez debe dejar el gobierno. Y si la ministra no es capaz de asumir esas medidas urgentes, pues el tiempo, su tiempo en el ministerio sin duda se va a ir acortando. Esto dijo ayer, por ejemplo, Gerardo Pisarello, portavoz de los comunes, aunque después fueron recogiendo cable en Sumar ante el enfado que su movimiento ha causado en el PSOE. Un enfado que los socialistas ayer no ocultaban en privado, pero tampoco en público. Bueno, es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos y Esto decía ayer la ministra Isabel Rodríguez, visiblemente molesta por esas críticas a su gestión y también por la polémica campaña, ¿no?, que comentabais, del ministerio que ironiza con 3 ancianos compartiendo piso. Sumar acusa a la ministra de inacción tras ignorar sus últimas propuestas y los socialistas minimizan las críticas y creen que lo que hay detrás es un intento de Sumar de sacar la cabeza en un momento difícil para ellos, como muestran las encuestas. El ala socialista del gobierno defiende que ya están desplegando medidas que se demostrarán, dicen, efectivas, como es el Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros, y avisan de que algunas medidas de Sumar, como la de congelar los alquileres por decreto, puede ser inconstitucional porque es competencia, dicen, de las comunidades. Es ahí donde dicen que hay que presionar a las comunidades del PP que no aplican la ley de vivienda y piden a Sumar no confundirse de enemigo ahora que el PP trata de coger aire con la estrategia por la corrupción, también con la economía, como acabamos de ver en el pleno, en el que, como comentaba Sánchez, Feijóo ha aprovechado también este enfrentamiento entre los socios para hacer sangre contra el PSOE. Ana, gracias. A vosotros. Pues volvemos a lo que tú decías, ¿no? Esa necesidad de cooperación en el ámbito de las cuestiones del bienestar, y yo no sé hasta qué punto querrá o no querrá sacar la cabeza y levantar la mano Sumar en un momento con un horizonte electoral más o menos lejano, pero sí es verdad, y se lo preguntábamos al presidente del gobierno el martes pasado, que ha habido toda una serie de batería de medidas que ha planteado el gobierno, pero que no están llegando a la gente, no se están traduciendo en lo que debería ser la respuesta a una urgencia como es la urgencia de la vivienda.
Claro, pero la vivienda, como pasa con la educación, como pasa con la movilidad, como pasa con la salud, son conquistas del Estado social y democrático de derecho que han sido de alguna manera el soporte del Pacto Capital-Trabajo que ha hecho posible que las economías desarrolladas socializaran o mutualizaran la prosperidad. Y esto se está, de alguna manera, también pues desmenuzando en un día a día donde la gente, no solamente la clase trabajadora, sino también las clases medias, en su sentido más amplio, experimentan que esa realidad se les va complicando cada vez más. Y en el caso de la vivienda, si antes hablábamos de que es imprescindible la cooperación entre dos administraciones, como son la administración autonómica y la administración del Estado, en el caso de la vivienda ya implica a la política en general, porque es la administración local, la administración autonómica y la administración del Estado. Es decir, las tres administraciones, con independencia del color político, y aquí ya en el ámbito municipal entramos en el mosaico de colores, no son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de tratar de racionalizar el problema de los precios, el problema del suelo, el problema de las licencias, es decir, todo lo que hace realmente una madeja inextricable, la gestión de algo tan básico como es la vivienda y que está afectando a todo el mundo. Porque ya no solamente es que afecte a los jóvenes, es que afecta a los boomers que tienen que estar cediendo los pisos que formaban parte de la renta de ahorro acumulada durante sus años de trabajo y que antes se canalizaba hacia el alquiler, a dejárselo a sus hijos porque no pueden llegar con la pensión que tienen, etcétera, etcétera. Es decir, realmente lo que estamos poniendo de manifiesto con todo esto, y yo creo que este es el problema que nutre precisamente al populismo y nutre precisamente al auge de la extrema derecha y de movimientos antisistémicos, es que la política no se está ocupando de las cosas reales, de las cosas que afectan directamente a la gente, ya no en su bolsillo, sino en algo tan básico como es la certidumbre de una seguridad tan esencial como es saber dónde uno va a estar viviendo los próximos 5 o 10 años. Hablando de la vivienda y planteaba Lasalle, claro, el problema es que la política no está dando soluciones a un problema que ya no solo afecta a la juventud, sino que afecta prácticamente, es transgeneracional, podríamos decir, y esto al final lo que acaba alimentando es a los populismos. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Además, claro, como esto de nuevo es un problema que no se puede solucionar a corto plazo, sino a medio plazo, que exige coordinar a todas las administraciones públicas, que además una cosa que me gustaría resaltar es que está muy diagnosticado dónde están los problemas. Es decir, que tampoco es que tengas que ponerte ahora a hacer el libro blanco. Se sabe más o menos, o se sabe bastante bien, cuáles son los problemas, los cuellos de botellas, la falta de vivienda en el mercado. Claro, la sensación es que mientras tú o los expertos o la ciudadanía están con un problema muy real, los políticos están, pues lo que estábamos comentando, que si un vídeo, que si un teléfono, que si dimitan a la ministra, y tú dices, bueno, pero esto realmente no se dan cuenta de hasta qué punto esto supone un fracaso no solo del estado del bienestar, sino un fracaso de la democracia, que es como mucha gente lo vive. Si una democracia no es capaz de dar respuesta a problemas tan importantes como poder disponer de una vivienda digna, mucha gente se plantea si realmente la democracia es el sistema. Y no lo digo por decirlo, es que esto se lo he oído a gente joven diciendo, hombre, es que a lo mejor en otro tipo de sistemas que tienen, digamos, menos cortoplacismo, menos polarización, menos tal, a lo mejor problemas como el de la vivienda se resuelven. Lo digo porque me lo han dicho en un par de charlas que he dado, y creo que esto nos debería hacer pensar un poco también, como dice Lasalle, hasta qué punto el no resolver problemas muy concretos de la ciudadanía y muy acuciantes puede lanzar a mucha gente en manos de populismos que ya sabemos que al final les van a dar la receta mágica de esto te lo resuelve un caudillo que llega mañana, que no se tiene que poner de acuerdo con nadie, que esto lo resuelvo yo, digamos, a lo Trump, por así decirlo, ¿no? Y creo que es muy importante que los políticos se den cuenta de hasta qué punto la gente está enfadada por este tipo de cosas, porque está muy enfadada, y que no pueden salir a decir que llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Oiga, mire, ¿cómo que lleva mucho tiempo trabajando en esto? Este gobierno lleva 7 años, sin abordar el problema. El tema de la inversión en vivienda social, que ha desaparecido prácticamente, ¿no? No se construye vivienda social, no se construye vivienda en general. Y luego, es verdad que hay algunas medidas que pueden ser, que pueden ayudar, pero que no van a resolver el gran problema. Me refiero, por ejemplo, a todo el tema de los incentivos fiscales para primeras compras de vivienda, porque claro, el problema es que la gente puede no tener, esa posibilidad de acceder a una primera compra, el tema de limitar los alquileres,
vacacionales o Airbnb. Todo eso son pequeñas ayudas que yo no digo que no haya que hacerlos, pero no abordan el gran problema de que faltan, pues no sé cuántas viviendas, pero a lo mejor estamos hablando, lo que he leído, de a lo mejor 150.000 viviendas nuevas al año, de las cuales además un porcentaje muy importante tendrían que ser vivienda social. Claro, la sensación es que nunca empezamos, ¿no? O sea, que seguimos hablando del tema, que sí hacemos consignas, hacemos declaraciones, pero hemos empezado a hacer algo. 7.000 millones para un plan de vivienda es muy poquito dinero, que no se nos olvide esto, ¿no? Que parece una gran cantidad, pues en términos relativos no es mucho dinero. El otro día también, y voy terminando, se hablaba de que se había aumentado un 64% la vivienda social. Claro, ¿cuál es el punto de partida? Porque un 64% de muy poco es muy poco, ¿no? Entonces yo creo que a ver si nos tomamos en serio este debate, porque creo que nos jugamos mucho, nos jugamos mucho. Sí, no, yo en relación a lo que decía antes también Lasalle, ¿no? Yo creo que él ha dicho, el estado de bienestar es esto, ¿no? Es sanidad, es educación, son servicios sociales y es vivienda. El problema es que en España nunca se ha tomado el tema de la vivienda como una parte intrínseca del tema del estado de bienestar, porque España y Portugal están en la cola de la vivienda pública en Europa, con un 2%, menos de un 2%. Son los países que están muy por detrás. Simplemente para que la gente tenga datos, en los Países Bajos estamos en el 30% de vivienda pública, en Dinamarca en el 20%, en Austria en el 24%, en Francia, para no irnos a los países nórdicos que siempre en este tema van mucho más adelante, en Francia es el 17%. Incluso en Italia, que está, digamos, muy cerca de nuestro modelo típico mediterráneo, están en el doble, en el 4%. Por lo tanto, España está en la cola. ¿Y esto por qué es así? Porque nunca se ha tomado en serio este tema, porque había un modelo de vivienda basado esencialmente en la propiedad privada de la vivienda. Incluso yo recuerdo, y creo que no me equivoco en esto, que, por ejemplo, los sindicatos, UGT y comisiones, durante un tiempo construían vivienda pública en terrenos públicos donde se les cedía, hacían una cooperativa para el acceso a la vivienda y cuando tenían construido el edificio lo dividían en propiedad horizontal, porque ese era el modelo. Ahora, en Barcelona, el 40% es vivienda de alquiler y el 60% es de propiedad privada. Está cambiando mucho el sistema y los jóvenes tienen mucha dificultad por el cambio demográfico también, que ha hecho, afortunadamente, que la gente se muera mucho más tarde. Entonces, la circulación de viviendas es más lenta y hay menos gente que tenga acceso a vivienda. Por lo tanto, este es un tema clave. Las encuestas últimamente dicen que es el primer problema detectado por los españoles, el 20%, y hay un 40% que lo ponen entre los 3 primeros problemas. Por tanto, es un tema de una urgencia brutal. Evidentemente, no se construyen las viviendas públicas en 2 días. Este es también el otro gran tema. Es decir, esto es lento, pero es que se debería hacer una batería de temas. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho? El otro día, aquí en tu programa, Àngels, el presidente dijo que en Cataluña y en Barcelona ha empezado a cambiar el tema y que se nota que hay un menor aumento de los precios, etcétera. Bueno, se han hecho políticas bastante significativas allí que en otras partes de España, que yo sepa, no se han hecho. Por ejemplo, políticas de tanteo y retracto. La posibilidad de que la administración pública compre edificios, ¿no?, en zonas tensionadas y, por lo tanto, en vez de esperar a que se construya el edificio, puedan comprar ese edificio si hay más de 10 viviendas, creo recordar, etcétera, etcétera. Si es una zona tensionada, etcétera. Hay posibilidades de mejorar muchísimo, por ejemplo, la normativa. Hay cada vez más gente que vive sola en los pisos. Estamos hablando de un 20-25% de personas que viven solas en las casas. En muchas de esas casas a lo mejor se podría hacer una división de esas viviendas. Es un problema burocrático muy significativo. Se podría trabajar sobre esto. Es decir, yo creo que o nos ponemos en serio en este tema o realmente la capacidad, digamos, de dar respuesta a lo que decíamos antes, a esa idea de que la democracia no es solamente votar cada 4 años, sino que también se preocupe, como dice la Constitución en el artículo 9.2, los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas. O nos ponemos a hacer que la democracia cumpla las promesas, o es evidente que hay muchos incentivos para decir que esto no funciona. Sí, vamos totalmente de acuerdo. Yo creo que este es el gran problema que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que la viabilidad del sistema democrático está comprometida
porque no estamos siendo capaces de dar respuesta a los problemas reales que la gente experimenta y que experimenta además desde un punto de vista emocional, porque proyectan sobre ellos una ansiedad. El caso de la vivienda es claro, porque hablamos de una tensión de precios, pero nos obligamos de que hay una tensión emocional que está operando sobre la gente joven, sobre la gente mayor, que realmente está presionando el conjunto del sistema y que es sincera, es decir, nace de un malestar, de una preocupación que la política gestiona desde el argumentario, pero el argumentario en el sentido más literal del término, con lo cual la sensación que a nivel de narrativa se da entre lo que los políticos proyectan como solución y lo que la gente vive cotidianamente en su vida es de una desproporción tan enorme que la solución más sencilla es directamente acusar a la política de no estar a la altura de las circunstancias. Y esto es lo que verdaderamente debería hacernos ver que una parte muy importante, y siento tenerlo que decir porque parece que estás dando argumentos precisamente al populismo, es que la política no está sabiendo dar respuesta a los problemas reales. Y es tan fácil bajar a la tierra, porque uno de los problemas que ves es precisamente la transformación que el Parlamento, que las Cortes, todos los miércoles trasladan a la opinión pública, que es un plató televisivo de polarización. Y es algo que realmente la gente siente como ajeno a su propia cotidianidad, cuando debería ser realmente el espacio en el que los problemas se ponen sobre la mesa desde otra mirada, desde otra actitud, desde otra forma de ver la realidad. Pues no. Vemos a unos señores trajeados, que evidentemente no están cotidianamente asomándose a la realidad de las cosas, que manejan además el argumentario político para explicar esos problemas. Pues hombre, realmente lo estamos haciendo realmente mal. Sí, no, yo quería también, en el mismo sentido, efectivamente, esa distancia que tú bien dices emocional, ¿no? Entre lo que escuchas, lo que dicen los políticos, y luego una sensación que yo creo que también es demoledora, que es la sensación de que siempre se busca eludir las propias responsabilidades y echar la culpa al otro, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con los incendios. Esto es que a la gente le enfada muchísimo, ¿no? Esa sensación de, en vez de vamos a juntarnos y ver cuáles son los problemas, que insisto, están muy diagnosticados, tampoco tenemos que reinventar la rueda. También lo decía Joan, ¿no? Hay cosas que funcionan, oiga, pues empiece a aplicarlas, aunque sean, digamos, aunque lleven un tiempo, pero claro, la sensación es que todo va de decir, no, la culpa son de las comunidades del PP, no, la culpa es del gobierno, no, la culpa es del que pasaba por allí. Claro, el enfado que eso produce cuando tú tienes un problema muy real, insisto, también lo de los incendios de este verano, de que la principal preocupación del político no sea arreglarte el tema, sino a ver si puedo eludir mi responsabilidad, echárselo al de al lado, a ver si el otro es mejor o peor que yo. Es que yo creo que no nos damos cuenta, y como bien dice José María, esto no es un problema de ser antisistema o no, es que estás generando una sensación de que el sistema no funciona. Y ojo, porque siempre vienen los demagogos de turno, los populistas de turno, para aprovecharse de esa sensación que es muy real y que está provocada también por una actuación muy clara en el sentido de quitarse o de echar balones fuera. Entonces, yo cada vez te dicen, no, es que estas cosas fomentan el populismo, ¿no? Lo que fomenta el populismo es esta realidad, que es la sensación de que la gente no, o los políticos no están haciendo nada para mejorar la vida real de los ciudadanos. Y como dice José María, y que al final esto es una batalla de argumentarios que está completamente alejada de la sensación que tiene la ciudadanía, ¿no? Debería haber también una cierta capacidad de entender que en el tema de la vivienda no se resuelven los temas de un día para otro. Esto también es muy importante, ¿no? Y dar esa sensación de que realmente las dos partes o las diversas partes que hay en cualquier comunidad autónoma, ayuntamiento, en el Estado, las diversas perspectivas políticas, digamos, sean serios en el diagnóstico. Esto no se resuelve en 2 días. Uh-huh. Esto es complicado. Ahora sí que hay muchas más cosas que hacer, y en esto yo diría que la crítica que se hace a lo del vídeo o a lo del teléfono es por la sensación un poco de que se está, digamos, dando respuestas muy simples a problemas muy complejos, ¿no? Claro, pero también genera, yo creo, frustración, y es verdad, que todo el mundo debe entender que esto no es una cosa de una solución de hoy para mañana, pero yo también creo que genera mucha frustración porque llevamos
mucho tiempo sí, escuchando, claro, y escuchando posibles soluciones, ¿no? Incluso escuchando medidas. Es decir, vamos a invertir tanto, vamos a hacer no sé qué. Claro, esto genera frustración. Bueno, ¿Esto en qué se está traduciendo exactamente? Pero si se empezara a ver que lo de las zonas tensionadas ha funcionado esa o no ha funcionado. Esa es una prueba. Esa es una prueba. El tanteo y retracto puede funcionar o no puede funcionar. Vamos a congelar lo que pasa que los alquileres, pero entonces, ¿sí o no? Pero Joan, entramos en el otro terreno, es decir, las zonas tensionadas funcionan. Barcelona es un ejemplo de ello. Las comunidades del Partido Popular no lo aplican, la ley de vivienda. Es decir, que volvemos otra vez al bucle eso, a la rueda del hámster. Sí, pero yo quería insistir en que esas medidas, que no digo que no funcionen, pero son medidas que no van a solucionar el gran problema de falta de vivienda. Es que yo creo que hay que repetir esto muchas veces. Tú lo decías antes, 7.000 millones. Claro. Ayer había un artículo en El País donde hablaba de la comparación, ¿no? Claro. Se necesitan 5 veces más de recursos que esos 7.000 a eso me millones. refiero. Entonces, yo creo que también conviene recordar, estoy totalmente de acuerdo, esto no se soluciona de la noche a la mañana, pero esto no se soluciona con inversiones de 7.000 millones. Y yo creo que a poco que hagas números, la gente también dice, oiga, esto no es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, también yo creo que, como bien dice Áñez, el tema de la frustración que puede generar cuando tú ves el importe que se destina a esto que es tan prioritario para los ciudadanos y, sin embargo, dices, oiga, esto es muy poquito dinero en comparación con lo que se necesita. El 0,2% del PIB, cuando la media en Europa es del 0,7%. Cierro ese tema contigo, La Salle. Pero fíjate, o sea, hace 10 años éramos 45 millones de españoles. Ahora somos 49, a punto de llegar a los 50, entre comillas. Es decir, en 10 años hemos crecido en 10 millones en 5 millones de personas. Millones, sí. Es evidente que si no construyes viviendas para estos 5 millones nuevos de personas que están viviendo en nuestro país, pues tienes un problema. Y no es un problema que puedas decir, es que no he tenido capacidad para proyectar una perspectiva que me permitiera vislumbrar que lo que no era un problema acuciante se iba a convertir. Hombre, han transcurrido 10 años. Ha habido 2 gobiernos de distintos colores. En las comunidades autónomas y en los ayuntamientos se han producido alternancias todavía más importantes. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que incluso, tú lo comentabas antes, Joan, es decir, la información que tenemos sobre el mundo de la vivienda, la información en datos, solamente poniéndolas correlacionadas, nos daría evidentemente capacidad para poder intervenir de una manera mucho más eficaz en el sistema. Pues no se afrontan. Y todo esto, yo creo que este es el problema que tenemos sobre la mesa, que cada vez la gente siente que estamos en un permanente impasse y vemos cómo los problemas crecen, pero la política maneja, insisto, el argumentario. Este es el dato. Hoy en el Senado, el Partido Popular, de hecho, ha empezado ya la sesión ahí, ahora iremos en directo a esa Cámara, porque hoy está previsto que ahí el Partido Popular haga uso de esa mayoría absoluta para aprobar un conflicto de competencias con el Gobierno. La idea es activar este mecanismo para que el Constitucional termine exigiendo a Hacienda que presente los presupuestos de manera inmediata. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Eso es lo que se espera para hoy, insisto, ahora enseguida nos vamos al Senado, pero la sesión de ayer, allí en la Cámara Alta, también dio mucho que hablar, sobre todo por algo que se ha comentado en la sesión de control al Gobierno, que son el lapsus de la vicepresidenta del Gobierno, que aprovechó la bancada popular para atacar al Ejecutivo. No hacía falta ser un gurú, un spin doctor político que los llaman ahora para saber que Feijóo iba a usar hoy el regalo. El caso es que el PP sigue con su plan para que el Senado, más que una cámara de segunda lectura, sea una cámara de primera tortura para el Gobierno. Un martes más, tormento para los ministros a cuenta de la corrupción. Tormento en estos términos. Porque usted miró para otro lado cuando se destapó que Sánchez se benefició de los negocios húmedos de su suegro. Usted, que da lecciones de ética y feminismo, se ha convertido en su meme. No sabía Alicia García que por una vez iba a dar en el blanco, que el PP iba a tener en un instante material para toneladas de memes. La vicepresidenta Díaz cometió un error que envalentonó al centenar largo de senadores populares. ¿Usted se acuerda, señora García, de una frase que profirió alguien en España que decía: el dinero público no importa, que no es de nadie? Fue un dirigente del Partido Popular
Realmente lo dijo Carmen Calvo cuando era ministra con Zapatero. El caso es que ese error fue el caldo de cultivo, el chup chup, que precedió a otro peor. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así. Tan fuera de sí estaba la bancada del PP, había que verles las caras y el aturdimiento de Yolanda Díaz, que el presidente de la Cámara, el popular Pedro Rollán, tuvo que hacer algo que no hace habitualmente. Señoría, ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que guarden el decoro que corresponde en la Cámara. Llamar al decoro a los suyos, que no obstante se siguieron relamiendo toda la sesión. Este es Monago. Queda gobierno de corrupción para rato. Reconozco, señora Robles, que eso no lo va a poder superar. Y así en cada pregunta, hasta una docena, casi todas realizadas por senadores del PP, que tiene una mayoría apabullante en la Cámara. A pesar de eso, Rollán no vería mal tener algún escaño más. Fijaos justo con quién se equivoca. Corresponde formular la siguiente pregunta, igualmente dirigida al señor ministro del Interior, al senador del Grupo Parlamentario Popular, Gordillo Moreno. Mixto, señor presidente, Grupo Mixto de Vox. Buenas tardes. Gordillo también se burló de Díaz, tal era el choteo que Marlaska salió en defensa de la vicepresidenta. Aquí choca con el popular Santamaría, sugiriendo que igual llega perjudicado a los plenos. Señor Santamaría, yo creía que todos ustedes eran un poco más inteligentes. Simplemente ha referido el calificativo que ustedes utilizan para este gobierno. No sé de dónde viene antes de llegar a estas sesiones del Senado. Señor Marlaska, me pregunta usted a mí de dónde vengo, quizá debía preguntarle a la señora Díaz de dónde viene ella. Y me dirá usted dónde está el Ventorro 2 en Madrid, porque yo creo que verdaderamente usted viene de un sitio así. Marlaska aludiendo a Mazón vía Ventorro. Por su parte, Bolaños le recordó al PP que tiene a unos cuantos acusados sentados en el último banquillazo Gürtel. Dígame algo de los 20 de 25 que han reconocido en sede judicial que robaron. Militantes, colaboradores, trabajadores del Partido Popular. A todo esto tenemos que sumar, como estabais contando, que el PP va a seguir haciendo uso de su predominio en el Senado para aprobar un conflicto de competencias con el Gobierno. La idea es que desemboque en el Constitucional para que se exija a Hacienda que presente inmediatamente los presupuestos, y la sesión está siendo de nuevo calentita. A eso vamos, David, gracias. Gracias. Porque tampoco está pareciéndose mucho a la sesión de ayer, en ese debate que hay ahora mismo en el Senado. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, cuéntanos. Sesión muy bronca en el Senado. El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, ha llamado al orden 2 veces a la senadora socialista Lirio Martín, que ha aprovechado la intervención para arremeter contra el Gobierno de Castilla y León, a quien acusa de incumplir la Constitución en sus propios presupuestos autonómicos. Rollán la llamaba al orden por desviarse del debate. Vamos a escucharlo. En Castilla y León y en España necesitamos un gobierno para las personas. Senadora Martín. En Castilla y León y en España. Senadora Martín. La ruego que se ciña la cuestión, pero ya la llamo al orden por segunda vez. 2 veces ha llamado a la senadora al orden. El PSOE ha arremetido contra el presidente del Senado por interrumpir el debate. Luis Tudanca, senador por Castilla y León, ha acusado en X a Rollán de ser un dictador al frente de la institución por no permitir hablar de Castilla y León ni criticar al PP, ha dicho. Rollán asegura que abordarán este tono bronco en la próxima Junta de Portavoces. Julia, gracias. A vosotros. Bueno, pues 2 sesiones muy broncas en el Senado. Claro, lo que pasa, Grasalle, que de fondo está el tema de los presupuestos. El otro día también le preguntábamos al presidente del Gobierno, dijo que este año sí se presentarían los presupuestos, que ya están fuera del tiempo establecido. El debate es la necesidad de los presupuestos para muchos de los temas de los que hemos estado hablando aquí desde que ha empezado el abierto. Y se ha convertido en lo que acabamos de escuchar. Claro. Es que es imprescindible que haya presupuestos. Es que una democracia parlamentaria hace que el Parlamento centre los debates en la elaboración de leyes, y la ley más importante que tenemos en una democracia es la ley de presupuestos. En Estados Unidos están sin presupuesto y la administración está cerrada. Esto forma parte de una tradición democrática que hay que saber respetar. Podemos improvisar, puede en un determinado momento efectivamente plantearse un problema que hace inviable la aprobación de un presupuesto un año, y para eso está la técnica de la prórroga de presupuestos, que está regulada legalmente, pero convertirlo sistémicamente en el modelo supone renunciar a algo tan fundamental como elaborar el presupuesto, que requiere prospectiva, análisis, evaluación de impacto y, sobre todo, acuerdo y consenso
para sacarlo adelante si no tienes una mayoría pero propia. Pero acompañado de lo que nos respondió aquí el presidente del gobierno, se puede vivir sin presupuestos. Ya, pero entonces estás viviendo Sí. instalado en lo que yo comentaba el otro día, que es una democracia gubernativa, es decir, estás estrictamente gestionando el funcionamiento de la propia administración, pero para eso ya tienes reglamentos, o sea, no necesitas leyes, entre comillas, por reducirlo bastante al absurdo. Este es el drama que estamos viviendo. Frente a problemas realmente acuciantes, un gobierno que renuncia a hacer lo más importante, que es pensar cómo va a gestionar el año que viene con los recursos que el Estado tiene, los problemas que afectan a todos. Y no hacerlo, creo que es una renuncia a un posible... Es una renuncia realmente a pensar en el futuro y a vivir de la inercia. Y eso no se lo puede permitir una democracia. Sí, yo quería completar, claro, es una obligación constitucional, es una obligación democrática. Y esto liga con el espectáculo del Senado, que estaba diciendo, hoy no he sufrido tanto en el Congreso, pero he sufrido mucho con el Senado. Así que, era porque no te fueras a casa tranquila. Efectivamente, yo creo que lo habéis hecho aposta. Pero bueno, en cualquier caso, la idea de un conflicto, en este caso, de competencias para llegar al Tribunal Constitucional, creo que técnicamente no se sostiene porque nadie piensa que una obligación constitucional, e insisto, democrática, no se vaya a cumplir. Es que son cosas que, digamos, al legislador constituyente no se le ocurre, porque es tan básico que si yo no tengo mayoría para aprobar unos presupuestos, más allá, por supuesto, de temas puntuales, adelantos electorales, tal, es que no puedo gobernar. Y esto de se puede vivir sin presupuestos, la pregunta es, ¿y de qué manera se vive sin presupuestos? Que lo hemos comentado aquí también, ¿no? Si te pido brevedad. Sí, no, yo diría que la situación se arrastra desde hace tiempo, ¿no? Es obvio. Lo que pasa es que al mismo tiempo no podemos prescindir este debate como si estuviéramos hablando en abstracto de una situación hipotética que sucede en un país. Estamos en una situación en la cual la posibilidad de que haya un gobierno de derechas y de extrema derecha radicalmente distinto, digamos, de los valores para mucha gente, menos para mí, radicalmente distinto de los valores que la propia Constitución, y antes he mencionado el artículo 9.2, defiende, hace que la voluntad, digamos, de mantenerse el mayor tiempo posible en el poder tenga una lógica de defensa de valores. Y eso realmente lo tenemos que discutir. Estamos hablando de política, no estamos hablando de cumplimiento estricto. Evidentemente, cumplimiento de las normas democráticas, pero dentro de los límites que eso permite. Yo creo que no es posible que el Constitucional obligue al Gobierno a presentar presupuestos. En cambio, políticamente, la posibilidad de defensa de una situación como la actual y de la voluntad de defender los valores que el gobierno de coalición defiende, yo creo que es significativo. Lo dejo aquí a pesar de que Elisa levantaba la mano, pero no da tiempo a más porque sí quiero, antes de terminar el abierto, como mínimo explicar. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Los cambios que ha habido en la guerra, en el conflicto de Ucrania, estaba en el horizonte ese encuentro que tenían que mantener Donald Trump y Vladimir Putin en Budapest, en suelo europeo. De momento ese encuentro no se va a producir porque dice Trump que no tiene sentido verse ahora mismo con el mandatario ruso. Cuéntanos cuáles son las novedades. Exacto, todos apuestan por congelar ahora mismo el frente, tal y como está el frente en Ucrania, todo salvo Moscú, que considera que congelar el frente sería una oportunidad para el rearme de Ucrania, según el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. Dice que supondría olvidar las raíces profundas del conflicto, que son las condiciones que siempre ha planteado Putin para someter a Ucrania. Así las cosas, la administración Trump ha visto que Putin no tiene ninguna voluntad de parar. Y el presidente dice ahora que no quiere perder el tiempo en una reunión estéril. Lo dice 5 días después de anunciar en público esa cita con Putin en Budapest. Eso lo decía el viernes, cuando daba por hecha esa cita. En 2 semanas, muy pronto, decía, después de renunciar a la entrega de misiles Tomahawk a Kiev y minutos antes de echarle la bronca a Zelensky por no entregar el Donbass a Rusia. Este no es en absoluto el primer desplante de Putin a Trump, pero este frustra el impulso pacificador del magnate norteamericano y demuestra que tiene muy poco poder de influencia sobre el Kremlin. Más bien, se vuelve a demostrar, Ángels, que es al revés. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Llega al club con el combo, rápido, largo y lejos, se pintaban los labios y la... Venga, que vamos terminando el abierto, luego se quejan Pepe Rubio y Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De que no tienen tiempo para contar todo lo que han estado trabajando durante las últimas horas.
Vale, a partir de unos instantes vamos a tener Rincón y la Esquina, como todos los miércoles, con Manuel Delgado y Marta Sanz, y vamos a tocar a zafarrancho de limpieza en casa. Vale. Vamos a ver las estrategias de cómo limpiamos, de cómo lo hacemos. De si dedicamos un día. Un día, muchos, si transigimos con la persona que tiene que ayudarnos o no. Eso nos da una idea. 900-100-800. Queremos historias sobre sus pequeñas intransigencias a la hora de limpiar y poner en orden su hogar. Esas cosas que quieren que se hagan solo como usted quiere y que no soporta que se las cambie. También puede llamar a esa otra persona y decir: no soporto la tiranía en la que vivo, porque me he acordado, Ángel, de que hace 1 año y medio una oyente, para quejarse de su marido y de su obsesión por la limpieza, dijo esta frase que yo apunté en su momento, que soy un periodista global: es una virtud molesta, mi marido es una virtud molesta a los ojos de un ser normal. Eso sí, también nos vale como historia. Es verdad. Manías con la limpieza. Si ustedes dedican un día, que pasa el día que se levantan y les toca limpieza, venga, hoy zafarrancho de limpieza en el Rincón y la Esquina. 900-100-800. Y en el viaje de ida viajamos a una mujer que seguro que a la Salle le va a encantar. Si no la conoce, cuando lo escuche le va a encantar. Mercedes Pinto es una escritora canaria, activista cultural y feminista, la primera que puso cara a los malos tratos en España. Ajá. Delante de toda la Casa Real el año 1923, se enfrentó a Primo de Rivera y por eso tuvo que huir de España. Y hizo toda su vida, es una estrella en toda Latinoamérica. En España la estamos conociendo ahora, es la gran estrella, mujer de la Edad de Plata española. Pues el viaje de ida. Y cerramos el programa con otra mujer. Hoy en la charla nos visita Lauda Ruiz de Azúa, con su última película, Los Domingos, se estrena este viernes. Es la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, que nos cuenta la historia de una joven de 17 años que da a conocer a su familia, a su entorno más próximo, su decisión, la que parece ser, que puede ser su decisión, de procesar, porque esto lo he mirado, profesar como monja de clausura, que no sabe muy bien si es recibirse como monja de clausura, si es profesar como monja de clausura. Lo que antes era meterse a monja. Meterse a monja también. Hombre, no. Pero dicho así. Pero era más así, ¿no? Era más exacto. Vale, venga, pues ya. Vale, y ahora que te quedan 50 segundos. 50 segundos, Sergio, nos queda. ¿De qué queréis que hablemos? No, claro, es que me has dicho corre, que no me da tiempo, Venga, Joan Subirats, José María Lasalle, Elisa de la Nuez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.